Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. 7 organismos autónomos. La verdad, 5 minutos no me alcanza para poder hacer un análisis de todos y cada uno de ellos. Por eso me voy a centrar únicamente en el Coneval. Y comienzo con esta frase de un filósofo británico, William Thomson, que es muy cierta. Lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. No es lo mismo recopilar datos y generar información estadística que evaluar y medir el impacto real de los programas sociales, así como formular recomendaciones sobre los mismos para generar mejoras. Suena similar, pero definitivamente son cosas diferentes. Tal como el nombre de la reforma lo dice, esta es una visión simplista sobre cómo debe funcionar el Estado. La desaparición del Coneval da lugar a la ejecución de políticas públicas sin que éstas puedan ser revisadas para verificar su efectividad. ¿Cuál es el trasfondo de esto? La realidad es que a los gobiernos de Morena siempre les ha incomodado demasiado que les señalen sus errores, más aún cuando los señalamientos tienen fundamento. Desde el sexenio pasado, AMLO menospreciaba el trabajo del Coneval, señalando que seguía mecanismos neoliberales para mediar la pobreza. Esto porque en diversas ocasiones el Coneval, derivado de sus evaluaciones, hizo señalamientos sobre la ineficiencia de los programas prioritarios que se impulsaban desde el gobierno, mostrando cifras contundentes que contravenían las mostradas por el presidente. Es aquí donde comenzó la guerra en contra de este organismo autónomo y que hoy concluye con su desaparición para quitar del camino a los datos incómodos. Se desechan conocimiento y experiencia institucional para trasladar estas atribuciones al INEGI, que carece de experiencia en evaluación de la política social. Una cosa es contar a las personas en situación de pobreza y otra muy distinta, analizar por qué, a pesar de esas inversiones millonarias en programas sociales, estas personas siguen en el rezago. Todo lo que se mide y se evalúa se puede mejorar, pero aquí no hay esa intención. Nuevamente se pretende hacer las cosas a modo, porque si el gobierno se mide a sí mismo, fácilmente puede alterar los resultados para simular avances y generar buenas impresiones. En pocas palabras, maquillar las cifras. Se ha dejado de lado que la evaluación del Coneval no es punitiva, no tiene facultad sancionadora, sino que busca corregir, construir y recomponer el camino. El Coneval no se limita a emitir dictámenes, sino que trabaja con las dependencias públicas, las capacita y colabora para que mejoren el diseño de sus indicadores, políticas y programas sociales. El Coneval ha permitido conocer los resultados tangibles de la inversión de recursos que hace el gobierno para combatir la pobreza y con ello generamos indicadores que nos permitan tomar mejores decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas. Este tipo de evaluaciones hace posible conocer la eficacia y las deficiencias de las políticas públicas implementadas, para con ello saber qué acciones debemos mantener y cuáles son susceptibles a una modificación para su mejora. Sin embargo, nos queda claro que en estos gobiernos lo más fácil es deshacerse de la crítica y los señalamientos incómodos, desapareciendo un organismo y destrozando su credibilidad mediante las acusaciones sin sustento, recurriendo al falso discurso de la austeridad, misma que también practican a conveniencia. No deja de ser paradójico que el actual gobierno busca fijar en la Constitución el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que a 6 años de ejercer recursos no tiene siquiera indicadores de calidad suficientes para medir su pertinencia e impacto, mientras por otro lado desaparece una acreditada institución como lo es el Coneval. Lo mismo acontece con muchos otros programas sociales, pues tan solo el 40% dan indicadores para realizar una evaluación de desempeño. Alguna razón de fondo debe haber por ahí. Quizás hay algo que no quieren que se sepa. Lo dejamos a la imaginación o le podemos llamar corrupción. Diputada presidenta, es cuanto.
Para hechos, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada. Marco. Ay, Marco, ya te dijeron que más. Para hechos, diputada. ¿Quién? ¿Maribel? Sí, sí, diputada. Ok, Lindy, Marco, María Teresa y Maribel. ¿Alguien más? Ok, se cierra el registro y tiene el uso de la voz la diputada Lindy hasta por 3 minutos. ¿Quién más se escribió? Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Solamente quiero comentarle a la diputada en tribuna que estuve escuchando con mucha atención su participación y me queda claro que voy a hacer pues todo lo posible para sacarle una cita con un verdadero estadista, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Porque sin lugar a dudas, él fue quien nos dio la oportunidad de que el poder se convierta en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y justo eso seguiremos haciendo las y los legisladores de este movimiento. Reformar todo para acercarlo al pueblo. Reformar todo para el beneficio del pueblo. Y pues sin lugar a dudas, pareciera que ustedes son algoreros del desastre, quieren que le vaya mal a nuestro país. Se la pasan lamentando, sé cuando sin lugar a dudas durante muchos años demostraron al pueblo que sus ideas lo único que demostraban era ineptitud y opacidad. Hoy sin lugar a dudas, yo estoy segura que con el presidente Andrés Manuel López Obrador se logró sentar un precedente, el precedente del bienestar y de poder poner el poder al servicio del pueblo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Marco hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, pues más que nada coincidir con la diputada en tribuna, y mi posición va más allá de dimes y diretes, sino solamente las implicaciones en la competitividad de nuestro país. En el INAI, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales quedarían sin garantía, lo que impacta negativamente en la capacidad de rendición de cuentas y la jurídica del país. Con la desaparición del cual se abre la puerta a una evaluación menos rigurosa de la política social, con implicaciones negativas para las decisiones presupuestales y la calidad de los programas sociales, lo que ahorita comentó. En la COFESE estaría en riesgo la garantía de libre competencia en los mercados, lo que podría afectar la diversidad de los precios en los bienes y los servicios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se abre la puerta a la regulación discrecional en el acceso en el espectro radiofónico y las redes de comunicación. Y en el Sistema Nacional de Mejora Continua se limitan las evaluaciones de política educativa y acciones de mejora de las competencias de los estudiantes y los trabajadores. En la Comisión Nacional de Hidrocarburos se pierde el órgano técnico, y en la Comisión de Regulación de Energía pues baja el tema de la competencia. Y bueno, pues en ese sentido, más allá de dimes y diretes, aquí lo importante es señalar que se pierde competitividad ante un mercado que cada vez es más complicado. También, pues, aquí de lo que se trata es de que se vaya teniendo certeza de que las cosas ocurren, porque es necesario confiar en las instituciones. Efectivamente, cuando se crean organismos autónomos es justamente por esa desconfianza en la autoridad, pero más allá de concentrar el poder en un solo poder, valga la redundancia, se trata de garantizar la democracia. Diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada María Teresa hasta por 3 minutos. Diputada, pues coincidir en el tema con usted y pues además comentarles que a la 4T no le gusta la transparencia. Ha evidenciado la corrupción en todos los niveles de la administración pública y federal. A través de la figura de la reserva de la información han sido omisos en dar a conocer la información pública relevante. A todos esos ataques
Se suma la publicación de decretos para impedir accesos a la información por el Ejecutivo Federal. El 22 de noviembre del 2021, el Ejecutivo Federal emitió un acuerdo en el que se determinaba que serían considerados de interés público y seguridad nacional los proyectos de obra de Gobierno de México, asociados a la infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticos, puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto y características y naturaleza y complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. Dicho acuerdo fue controvertido por el Pleno del INAI a través de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó suspender todos los efectos y consecuencias del acuerdo impugnado que deriven de catalogar como reservada la información detallada en este como interés público o de seguridad nacional, sin cumplir con los supuestos que las leyes respectivas prevén para este efecto. Es decir, que no le gusta que le digan que está haciendo malas cosas y que además no hay transparencia en todas las obras que dice. Pero algo muy valioso y que a mí me hubiera gustado mucho que hubieran transparentado, pues fueron los resultados de las encuestas para elegir a sus candidatos, porque ganaron unos y terminaron sentados otros. Desde ahí hubiera valido la pena que les interesara la transparencia, porque yo creo que eso sí hubiera sido muy interesante, que los ciudadanos simpatizantes de ese partido pues votaron por unos candidatos y terminaron otros. Es cuanto, diputada en tribuna. Gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Maribel, hasta por 3 minutos. Pido por favor que chequen el audio de la diputada Maribel, ya que no tiene sonido. ¿Sí? Ya. Listo, gracias. Solamente para hacerle mención a la diputada en tribuna, que realmente, pues el que nada debe, nada teme, no tenemos nada que ocultar. De eso usted tenga la certeza. Y sobre todo, más allá de usted, pues yo diría con toda la convicción de decirle que más bien a quienes a nosotros nos debemos. Sí a un patrón, sin duda alguna, sí a un patrón, pero el patrón es el pueblo, el soberano, quien nos ha dado la confianza para estar aquí y representarnos. Yo tendría una duda respecto al tema del 25 de enero en 1983, donde sí un presidente de la República, usted lo debe de saber, unificó distintas labores que realizaban alrededor de 16 dependencias federales, y no se hizo toda esta orquesta de lo que se está comentando y de lo que se nos está etiquetando. Porque entonces sí y hoy no. Entonces me gustaría saber, también habrá que decirlo, porque también hay que bien informar. El hecho de unificar, el hecho de evitar la duplicidad de funciones, también hablamos de que sin duda alguna tendrá que haber reglamentos internos posteriores y manuales de organización, porque no se va en ningún momento tampoco a dejar a un lado los derechos de los trabajadores de estos organismos o instituciones. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Concluye, diputada Dayana, hasta por 3 minutos. Con su venia, diputada presidenta. Quiero iniciar esta intervención con las últimas palabras de la diputada que me antecedió en el uso de la voz. Dice, ¿por qué hace años no pasó el mismo tumulto, estas negativas? Porque les acabamos de decir y evidenciamos que Morena siempre retrocede. ¿Por qué? Si fue tan malo en ese momento, ¿por qué ahora también tenemos que volver a unificar?
¿Que no se supone que tenemos que ir hacia adelante? Por eso yo lo he dicho en varias ocasiones, que Morena y sus aliados tienen un poder muy grande, que es el poder de retroceder en el tiempo. ¿Y qué creen? Yo tengo un don, el don de predecir el futuro. Y más o menos como por ahí en unos 30 minutos, más o menos, van a desaparecer aquí en Zacatecas 7 organismos autónomos. Por ahí les aviento un poquito la profecía, porque eso va a pasar. Porque lamentablemente hoy este Congreso local tiene la mayoría. Y aunque nosotros subamos a defender los posicionamientos y las inquietudes de la ciudadanía, cuando nos mayoritean, pueden hacer lo que quieren. Ese es el gran peligro que corremos el día de hoy con cada una de las minutas que nos vienen por parte del Ejecutivo. Cuando hablamos del tema de los estadistas, es ahí donde me preocupa mucho, porque hablar de estadistas es solamente de números. Hoy solamente México no necesita saber cifras, sino temas cualitativos, no solamente cuantitativos. ¿Cómo le vamos a hacer para mejorar lo que no está bien? Porque quienes no están aceptando sus errores están condenados a no mejorar. Y yo sé que nada más les gusta hablar de números a los de Morena, cuando nos referimos a los 36,000 millones de votos, por lo cual hoy están gobernando este país. Cuando no les gusta hablar de números, son de aquellos que sí, que los evidencian, que los exhiben. Y bien, yo solamente concluyo diciendo que ustedes tienen sus números y yo tengo otros datos. Es cuanto. Gracias, diputada. Ahora tiene el uso de la voz la diputada Carla Estrada.